También resolvemos y doble primo menos 2 y primo más x al cuadrado, y es igual a 0 con condiciones iniciales, y de 0 igual a 1 y primo de 0 es igual a menos 1 usando el método de Taylor o, más específicamente, queremos determinar una solución polinómica de Taylor de grado 4. Supondremos que existe una solución y de x es analítica si x es igual a 0. Para una revisión rápida, si f de x es una función infinitamente diferenciable, entonces la serie de Taylor sobre x es igual a x por debajo de 0, según la siguiente fórmula: a. La función f de x es analítica en x bajo 0 si la serie de Taylor sobre x igual a x bajo 0 tiene un radio de convergencia positivo y converge a f de x y nuevamente en nuestro caso, se nos dice que supongamos que existe una solución, y que y de x es analítica cuando x es igual a 0. Para el primer paso, determino el grado del polinomio contador en x es igual a 0, para hacer esto simplemente sustituimos 0 por x sub 0 en la siguiente fórmula. Y también cambio el nombre de la función y en lugar de f, tenemos y de x igual a, y de 0 más y primo de 0 dividido por un factorial multiplicado por x plus, y doble primo de 0 dividido por 2 factoriales por x al cuadrado más y, primo triple de 0 dividido por 3 factoriales por x al cubo y, finalmente, más y primo cuádruple de 0 dividido por 4 factoriales por x alto. Esta es la solución que buscamos. Ahora necesitamos determinar y de 0 y primo de 0 y doble primo de 0 y primo triple de 0 y primo cuádruple de 0. Sin embargo, antes de hacer esto, resolvamos la ecuación diferencial de y doble primo. Para ello, sumamos 2y' a ambos lados, y restamos x al cuadrado y de ambos lados. Esto nos da y double prime es igual a 2y' menos x al cuadrado y. A partir de aquí, las condiciones iniciales son y de 0 igual a 1 y prime de 0 igual a menos 1, esto nos da los dos primeros términos del polinomio de Taylor. Si y de 0 es igual a 1 y primo de 0 es igual a menos 1, ahora sabemos que y de x es igual a 1 menos x más varios términos más. Y ahora necesitamos determinar y doble primo de 0, sabemos por qué el doble primo es igual a 2x, y prime menos x al cuadrado, y para encontrar y doble primo de 0 sustituye x por 0. Menos 1 para y prime, ya que y primo de 0 es igual a menos 1 y 1 para y, dado que y de 0 es igual a 1. Esto indica que y doble primo de 0 es igual a 2 veces 0 por menos 1 más 0 al cuadrado por 1, que es igual a 0, y dado que y doble primo de 0 es igual a 0, no hay término de grado 2 en el polinomio de Taylor. Y ahora necesitamos determinar y triple primo de 0. Para ello, primero tenemos que encontrar y triple primo es igual a la derivada de y doble primo con respecto a x, que significa que y el triple primo es igual a la derivada de 2x, y primos menos x al cuadrado de, y con respecto a x y tenemos que aplicar la regla del producto para diferenciar. 2y', ya que también diferenciaremos menos x al cuadrado y, esto indica que y triple primo es igual a 2x veces la derivada de y prime con respecto a x, que es y, double prime, más y prime multiplicado por la derivada de 2x con respecto a x, que es 2, lo que nos da más 2y prime. Y ahora tenemos que aplicar la regla del producto para diferenciar menos x al cuadrado de y, lo que nos da menos x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x, que es y prime. Y luego más y veces la derivada de menos x al cuadrado con respecto a x, que es menos 2x, lo que nos da menos 2x, y ahora determinamos y triple primo de 0 sustituimos 0 por x. 1 para y, ya que y de 0 es igual a 1 menos 1 para y prime, ya que y prime de 0 es igual a menos 1, y 0 para y doble primo porque y doble primo de 0 es igual a 0, esto nos da y, un primo triple de 0 igual a 2 veces 0 por 0. Más 2 por menos 1 menos 0 al cuadrado por menos 1 menos 2 veces 0 por 1, observe que todos los productos son 0, excepto este término aquí. Y, el triple primo de 0 es igual a menos 2, y dado que y, el triple primo de 0 es igual a menos 2, el término de grado 3 es menos 2 dividido multiplicado por 3 factorial por x al cubo, y dado que 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1 o 6, y 2 6 se simplifica a 1 3, el siguiente término es menos 1/3 de x al cubo y ahora necesitamos determinar por qué. Primo cuádruple de 0 para determinar la cuarta derivada de, y necesitamos diferenciar y primo triple con respecto a x, y tenemos que aplicar la regla del producto 3 veces. Necesito aplicar la regla del producto para diferenciar 2x y, doble primo, menos x al cuadrado y, primo, así como menos 2x y.
Esto indica por qué el primo cuádruple es igual a la derivada de 2x, y dobles primos con respecto a que x es 2x, y triple primo más 2 y doble primo. Más la derivada de 2 y primos, que son 2 y dobles primos, y la derivada de menos x al cuadrado y prime con respecto a x, nos da menos x al cuadrado y doble primo menos 2x y prime y la derivada de menos 2x, y con respecto a x nos da menos 2x y prime menos 2y. Y ahora para evaluar esta cuarta derivada en x igual a 0 sustituimos x por 0. 1 para y, ya que y de 0 es igual a 1 menos 1 para y prime, ya que y prime de 0 es igual a menos 1 0 para y doble primo, ya que y doble primo de 0 es igual a 0 y sustituimos menos 2 por, y triple primo porque y triple primo de 0 es igual a menos 2, esto nos da y, primo cuádruple de 0 igual a 2 por 0 por menos 2 más 2 por 0 más 2 por 0. Menos el cuadrado de 0 por 0 menos 2 por 0 por menos 1 menos 2 por 0 por menos 1. Menos 2 veces 1, observe que todos los productos son 0, excepto este último producto y el primo cuádruple de 0 es igual a menos 2, observe cómo podría haber combinado como términos en la cuarta derivada, pero lo dejé en la forma no simplificada, pero, por supuesto, el resultado es el mismo y, dado que el primo cuádruple de 0 es igual a menos 2, el término de grado 4 es menos 2 dividido por 4 factoriales por x elevado al cuarto y, dado que 4 factoriales es igual a 24, tenemos menos 1 1 2x elevado al cuarto, esto es nuestra solución polinomial de Taylor de grado 4. Espero que te haya resultado útil.